Lo reiteramos, al costo que sea. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador escaló el nivel de intimidación contra el periodista Carlos Loret de Mola y Latinus. El ataque llega después de 15 días consecutivos en los que el presidente ha intentado amordazar y coaccionar el ejercicio periodístico desde la tribuna más alta de su poder, el Palacio Nacional. Preocupa el tono utilizado por López Obrador, más cercano a un autócrata que a la figura de un presidente que respete los elementales valores democráticos, como son acatar la Constitución, la libertad de expresión y el resguardo de los datos personales protegidos por nuestras leyes. Desde Latinus rechazamos el abuso de poder del presidente López Obrador, quien dio a conocer información que pone en riesgo la integridad del periodista Carlos Loret de Mola y su familia, con lo que busca acallar y vulnerar el ejercicio periodístico en este país. Aquí lo hemos dicho y lo seguiremos haciendo. El periodismo ha de exhibir y denunciar los temas que los gobiernos buscan no exponer al escrutinio público. Así lo hubieran hecho con Silvano Aureoles, perdón, eso lo digo yo. El presidente no ha podido desmentir el reportaje que exhibió la súbita riqueza de su hijo, José Ramón López Beltrán, ni los conflictos de interés al habitar una mansión en Houston, propiedad de un alto ejecutivo de la empresa petrolera Baker Hughes, contratista de Pemex. Latinus seguirá ejerciendo su derecho a informar a pesar de los intentos de intimidación y presiones gubernamentales propios de sistemas autoritarios que consideran que la crítica y el periodismo son una amenaza. Ante el acoso y las agresiones, nuestra respuesta es clara: no nos callarán y seguiremos haciendo periodismo al costo que sea. Te escucho, María de los Ángeles. Sí, mira, creo que hay que contestarle con claridad. Ellos no están haciendo periodismo, porque el periodismo no se hace con mentiras y no se hace manchando y poniendo en peligro la reputación de un gobierno, del hijo del presidente, del propio presidente. Ellos creen que ellos sí pueden manchar reputaciones, decir mentiras, actuar con toda impunidad a nombre de que son periodistas y nadie les puede hacer nada. Se acostumbraron porque ellos son los representantes del viejo régimen, exactamente como el viejo régimen fue. ¿Cuál era la principal característica del México del prianismo de antaño neoliberal? ¿Cuál era su característica? La impunidad. Solamente él podía hacer sus montajes, decir mentiras, inventar hechos, la niñita que estaba en el no sé qué, que no era, que ellos pudieron hacer todos los actos de montaje, de impunidad y de sistemáticas mentiras que quisieron durante años y no había nadie. Nosotros los ciudadanos estábamos totalmente, ¿no? Sin poder hacer nada frente a eso. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál fue la transformación? ¿Cuál está siendo la transformación de este país hoy? Que eso ya no se puede hacer con impunidad. Si Carmen habla y miente, alguien va a voltear y le va a decir, estás mintiendo. Si Loret dice cosas que no son ciertas, porque no, los que no han podido comprobar absolutamente nada al hijo del presidente son ellos, porque el hijo del presidente lo único que hizo fue casarse con una señora que es rica y que rentó una casa en Houston, es lo único que hizo, y eso no es un acto ni de corrupción, ni de problema, ni de nada. Es un ciudadano privado que puede gastarse su dinero en lo que se le dé la gana. No se está gastando el dinero público porque él no trabaja en el sector público, punto final. Y todo México sabe eso, y por más que ellos quieran hacer una estrategia de mentiras y se junten y traten de, no lo van a lograr, porque ya hay un pueblo que efectivamente entendimos que los impunes, que los autócratas, que los infames, que el canallismo de ese sector del periodismo mexicano ya no va a poder imperar. Ahora, ¿cuál es el pequeño problema narrativo, digamos, de este asunto que estamos viviendo hoy? Que el presidente necesita distinguir y necesita decir, ese sector que disfrazado de periodista está tratando de deslegitimar y de molestar la cuarta transformación y que son fulanos que ya no cobran tal, esos que no son realmente periodistas, sino voceros de quienes no quieren que este país se transforme, tal y cual cosa. Entonces, si él expresa que está hablando contra un sector de poder que disfrazado de periodista quiere ejercer estos actos de corrupción y mentira y de tiznar, ¿verdad? Lo que no mancha tizna, etcétera. Si se distingue a esa prensa o a esa disque prensa, le voy a poner entre comillas, prensa disfrazada o mafias disfrazadas de prensa con la verdadera prensa, entonces lo primero que vamos a poder entender, yo lo entiendo bien, tú lo entiendes bien,
mucha gente lo entiende bien porque hemos vivido esto incluso desde dentro, pero la gente común y corriente, ¿no? A quien estos le están diciendo, no, es que me ataca el acto de poder de no sé qué, esto que dice Jorge Ramos, pues es una falacia, es una porquería pretender decir que el presidente está ejerciendo un acto de poder, no es un acto de poder, es un acto, no es un abuso de poder, es un acto de justicia frente a una prensa, disque prensa vendida y chayotera, que lo único que está haciendo es tratar de desprestigiar. Y te tienes que poder defender. ¿Por qué no te vas a poder defender? Él es el presidente y tiene derecho de defenderse de las mentiras, las arbitrariedades y las impunidades de quien sea. Entonces, yo lo que quiero decir en este momento es que nosotros como, digamos, como hoy ciudadanos conscientes, primero tenemos que entender una cosa. El presidente está hablando de un sector que disfrazado de prensa está molestando y afectando y tratando de afectar el prestigio de un gobierno. No está hablando de los periodistas como tú, como yo y como miles de periodistas en este país que sabemos, ¿verdad?, que somos honestos, que no somos corruptos y que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y segundo lugar, los asociados adentro de esa prensa vendida, de esa prensa corrupta, como Jorge Ramos, como Krause, como Aguilar Camín, como Zuckerman, como Dresser, como Merkel, como Carmen, etcétera, esos, como Broso, esos están aliados ahí adentro, ganan mucho dinero por defender el status quo del prianismo, aquellos los están aceitando para que estén sistemáticamente afectando al gobierno, ¿verdad? Y viendo de qué manera pues pueden penetrar entre cierto sector de la sociedad. Y luego que la gente distinga entre esa prensa, ese periodismo, entre comillas, y el otro. Y mi último punto para esto es que sí necesitamos pedirle a nuestro gobierno, a nuestro presidente, que sea más claro, que no asuma que la gente está entendiendo este conflicto, porque ellos son tan corruptos que se pueden hasta autoinmolar, ¿no? No dudes que podrían incluso pretender alguna cosa muy sucia, muy cochina, por los intereses que ellos representan, para tratar de decir que el presidente o que las palabras del presidente los están afectando. Entonces tenemos que tener mucha claridad. Este es un tema muy, muy delicado porque es el cuarto poder. No es la prensa democrática de un país normal. Estamos aquí enfrentando un cuarto poder. Aquí tenemos el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el poder de esa disque prensa, ¿no?, que ha hecho mucho daño, está haciendo mucho daño, ¿no? Y que no podemos nosotros seguir tomándolo a la ligera. Hay que denunciarlos. Yo creo que lo que hizo hoy el presidente fue denunciar con claridad que Loret de Mola, que la misma Carmen, que tienen una agenda que no es una agenda millonaria, o sea, de millones de pesos que están defendiendo. Yo vuelvo a preguntar, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Quién le quiere pagar a Loret de Mola 35 millones de pesos al año para hablar? ¿Por qué? ¿Quién se los está pagando? ¿A ti cuánto te pagan? A un periodista normal de la jornada, ¿cuánto gana al año por hacer un periodismo normal? ¿De dónde Carlos Loret? Y vamos a investigar cuánto gana una empresa como la de Carmen Aristegui, o cuánto gana, ya sabemos que Denise Dresser cobraba 350,000 pesos la hora por ir a un evento del PAN o del PRI. ¿Qué periodista en este país gana por hora? ¿Por qué no nos entrevistan a nosotros en la tele? ¿Por qué no nos dejan a nosotros decir yo tengo un doctorado, yo no soy una persona improvisada como los muchísimos periodistas que vienen a tu noticiario y que son gente preparadísima, académicos? ¿Por qué no salimos nosotros en la tele a hacer el análisis y decir lo que pensamos? Porque nosotros vamos a decir la verdad, nosotros no estamos vendidos, a nosotros no nos están comprando la conciencia para que digamos mentiras, como lo hace la de Impacto, ¿cómo se llama la mujer esa que de siempre, ¿no? Si su padre viviera, mi tío trabajó. ¿Quién? ¿Beatriz Pajes? Con el señor Pajes, y si oyeran ahora el periodismo de basura que hacen, hoy estaban, imagínate esta mesa, ¿no? A las Raki, Pajes
Alarcón, o cómo se llama, el que fue senador, Javier Javier Lozano. Lozano, Alasraqui, y con aquel vendido, ¿verdad? Que se volteó ese funcionario que estaba con la transformación en el 2006, 2012, ¿cómo se llama? Bueno, ¿Quién estaban en trabajó? una mesa ahí, que trabaja en las cosas del dinero, de las finanzas, ¿Carlos Ursúa? no era Carlos Ursúa, era uno que tiene una pequeña discapacidad, no me acuerdo cómo se llama, pero trabaja y estaban ahí, ¿no? Hablando absolutamente en contra del presidente y utilizándolo a él, ¿no? La PAJES utilizando, como él estuvo un tiempo con el presidente trabajando del 2006 al 2012, y luego fue cuando fue Calderón, creo, el que lo puso en un tema de la bolsa o de las finanzas o algo, ahorita te digo el nombre. Y entonces están todos como locos, articulados, armados, ¿no? Para trabajar para estar hablando sistemáticamente mentiras en contra del gobierno. Pero es que hay que hacer la lista, hay que tomarle las placas, hay que ver cuánto perdió cada uno al año. ¿Cuánto dinero perdieron cada uno de estos ciudadanos al año una vez que entró la cuarta transformación? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Con qué empresas han trabajado? ¿Qué pretenden cuando salen en la televisión, en Televisa, en la octava, ¿no? Porque ese Ramos, ¿quién es el periodista que está ahí criticando al presidente? ¿No sale también a veces en la octava? O sea, ¿quiénes son esas empresas de comunicación? ¿Cuáles son esas empresas de comunicación? ¿Y cuáles sus intereses? De eso tenemos que estar hablando, porque si no develamos toda esa trampa de esa prensa disfrazada o de ese poder disfrazado de prensa, pero que en realidad es son los voceros de quienes quieren defender al prianismo neoliberal y que perdieron negocios y que por eso están así de enojados. Si nosotros no develamos con pruebas toda esa corrupción, entonces parecería para ciertas personas que se está hablando de toda la prensa. Y esto no es así, tú lo sabes muy bien, amigo, ¿no? Claro que sí. Un amigo, y me da mucho gusto que ya está Norman Pearl en el sistema. Ya vamos a ir contigo, mi querido Norman. Qué bueno tenerte en la mesa de diálogo. Un amigo con conocimiento de inteligencia militar de este círculo me dice, tienes que estar bien preparado. Se te viene una impresionante ola de presiones, críticas y descalificaciones por parte de la mafia del poder y sus representantes mediáticos. Si así fuera, pues yo también me solidarizo con Carlos Loret de Mola. Si se siente amenazado, si se siente vulnerable, creo que como todos, tiene el derecho y debería de solicitar la protección del mecanismo, el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Y lo digo con todo el sarcasmo del mundo porque sé que no lo van a hacer. 2 tweets, Gerardo Villegas, para escuchar tu opinión. Juliana Tilano, amigo también de este espacio libre como el viento, escribe, le están haciendo un traje de víctima que ni le queda a un mercenario de la información que le lavó la cara a García Luna. Ojo, porque esto me trae a la mente que Loret de Mola compró un apartamento en ese edificio de Miami en donde Genaro García Luna también tenía intereses. Y el gran periodista nunca vio lo que estaba en sus narices. Genaro García Luna y sus inversiones en Miami. Solo como ejemplo, ¿no? Por cierto, ya le voy a dar más información sobre el caso de Genaro García Luna más adelante aquí en Sin Censura. Y el otro tuit que quería mencionar, el de Raimundo Rivapalacio. El ataque de López Obrador a Carlos Loret de Mola no es suficiente para dejar de investigar si los hijos del presidente tienen negocios como los que cuestiona y castiga a su padre. De acuerdo. El propio presidente hoy le pidió a su hijo, creo que tenemos precisamente las declaraciones del presidente Luis. Luis es nuestro compañero en los controles. Tenemos
las declaraciones del presidente pidiéndole a su hijo que dé a conocer cuánto gana, cómo lo gana, que ya está grande, que tiene 40 años, refiriéndose a José Ramón López Velarde, dirían en el panismo, nótese mi sarcasmo, José Ramón López Beltrán. Permíteme escuchar lo que dijo el presidente con un mensaje directo a su hijo y ya vamos a escuchar la opinión de Gerardo. Adelante, Luis. Que primero diga José Ramón, mi hijo, cuánto gana. José Ramón tiene 40 años, es independiente y no tiene que ver con el gobierno, porque ninguno de mis hijos tiene que ver con los asuntos públicos, ninguno de mis familiares, porque yo hice un compromiso con el pueblo de México de no permitir ni la corrupción, ni el amiguismo, ni el influyentismo, ni el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, y no le voy a fallar al pueblo. Bueno, espero que José Ramón conteste, ya es grande, de qué vive, pero el señor Loret de Mola, que se dedica a atacarme, porque en sentido estricto, si lo analizamos, pues no es atacar a mi hijo Andrés por los chocolates Rocío, no es atacar a José Ramón porque su esposa rentó una casa en Houston y supuestamente que estaba vinculada con una empresa estadounidense que trabaja para Pemex, lo cual no es cierto. No hay conflicto de intereses. Además, ya la autoridad se va a hacer cargo de investigar. Es un montaje. Es un montaje, dice el presidente. Gerardo Villegas, escucho tu opinión. Por supuesto, porque veamos también la historia de Loret en ese sentido, y bien lo has mencionado. No solamente está la propiedad de Miami, que fue comprada a través de una empresa llamada Bedford Brewery Group Limited, y la transacción fue hecha en las Islas Vírgenes, aparentemente con una empresa fantasma creada para esta transacción. También es dueño, hasta donde yo recuerdo, de un departamento en Polanco, en Campos Elíseos, donde se cotiza en dólares, además de un rancho en Valle de Bravo. Es decir, no solamente gana estas cantidades espectaculares, estratosféricas, sino que incluso hace recordar a lo burdo de la justificación y la comparecencia de Angélica Rivera, la ex primera dama del sexenio del desastre de Peña Nieto, cuando sale a explicar que la propiedad de la Casa Blanca había sido producto de su trabajo, porque habríamos de cotizar la cantidad de sumar las cantidades de lo que son las propiedades de Loret comprobadas con lo que originalmente costó el regalo de la famosísima Casa Blanca. Entonces, hombre, Loret es un hombre dedicado al escándalo. Su familia está metida en escándalos desde que su padre y su abuelo vivieron en Yucatán, allá en los años 80, y hay asuntos de muerte. Este hombre Carlos Loret de Mola, fue asignado a un noticiero matutino en el cual duró 10 años. Yo creo que, como bien dicen, la gente que se dedica al periodismo real, pues no podría amasar una fortuna, yo creo que de ese nivel, absolutamente. Yo creo que incluso el capital económico que ha forjado a través de su carrera, pues daría para poner un periódico rascuachín ahí en alguna parte de la República Mexicana. Es decir, sobrepasa todo tipo de imaginación, y yo insisto, no hay ningún periodista que haya caído en tantas bajezas como
como Loret, hemos mencionado hasta el cansancio el montaje en Afganistán, lo de Florence Cassés, que se tardó varios años en reconocer, porque lo de Florence Cassés fue orquestado precisamente por el propio García Luna, ahí están los testimonios, y el propio Loret se tarda mucho tiempo en aceptar que había sido un montaje, pero no fueron más de un año, fueron años después, una vez que Florence Cassés es exonerada. Entonces viene luego lo de la niña Frida Sofía, se ha visto involucrado hasta en Chismes del Corazón, que la revista TV Notas ha develado, o sea, estamos hablando de una estrella más del canal de las estrellas, donde definitivamente el oficio de reportero, o creo que así se llama su columna, o historias de un reportero en alguno de estos periódicos como el Universal, pues son definitivamente carentes de todo tipo de sustento. Es un lector de noticias más, y sigo insistiendo, lo hemos comentado muchas veces, no es solamente más que un golpeador que atiende a intereses muchísimo más grandes, porque para ofrecerle una cantidad de dinero y su prestigio, yo creo que hasta su cuestión psicológica, que ya es un hombre que raya en la patología psiquiátrica, porque yo creo que es muy difícil que alguien pueda aguantar vivir de esa manera, a menos de que fuera un Dr. Goebbels. La ruta del dinero nos va a llevar a fortunas absolutamente inimaginables. Solamente recordemos cuántos millones fueron desviados en la estafa maestra. Estamos hablando de que hay cantidades estratosféricas que son fruto precisamente del saqueo de todo el periodo neoliberal y previamente también, porque estamos hablando que, como bien dijo el maestro Jaime Hernández, de un pedigrí, de una estirpe, de una clase pudiente, poderosa, que no solamente se convirtió en dueños de los medios de producción, sino que a su vez crearon medios de comunicación para influir e incidir precisamente en la vida pública de la mano del poder político del antiguo régimen. Es decir, ha sido un binomio, un matrimonio realmente diabólico que nos ha llevado completamente a la ruina, y busquemos nada más las cantidades estratosféricas que se han quedado a deber en impuestos durante la época de Peña Nieto, Calderón, las empresas que han sido perdonadas con cientos de miles de millones de pesos. Entonces, de ese tamaño son las fortunas que definitivamente no están aquí, están en paraísos fiscales, mientras un asistente, por mi experiencia como trabajador en la jornada, pues ganaba, si bien le iba, que 8,000 pesos al mes. O sea, estamos hablando de gente que trabaja, que vive en comunidades ya del Estado de México. O sea, es algo completamente fuera de este mundo, y hay que precisamente exhibirlo para que definitivamente esto no se pueda volver a repetir. Y bueno, pues esa es una batalla que yo creo que también tiene tintes electorales, y está también como de alguna forma opacando una de las coyunturas más importantes que vienen el mero día 14 de febrero, el día de San Valentín, que es la comparecencia de Ricardo Anaya, que de pronto fue nulificada. O sea, nadie está hablando de ese tema, y incluso la boda de la maestra del Baster Gordillo tiene mucho más cobertura mediática que la comparecencia definitiva de Ricardo Anaya, quien es otro adalid precisamente de esa mafia del poder que está disgregada, y que, bueno, pues son precisamente los que nos han llevado a la ruina en este país, y son parte de ese sistema político que engendró esa prensa, esos medios de comunicación que ya son también dinosaurios, mi querido Vicente. Así es. Fíjense que, como anécdota, estaba sentado escuchando al presidente hablar de su hijo, y la verdad me acordé de mi papá. Le mando un saludo a Vicentón, porque el presidente dijo: mi hijo José Ramón ya es grande, que conteste de qué vive. Y la verdad me imaginé a mi papá diciéndome: ya estás peludo, cabrón, da la cara tú. Perdón por la expresión, querida María de los Ángeles, pero así básicamente el presidente ya está grande, que diga de qué vive. Norman Pearl, te agradezco mucho que hayas hecho circo, maroma y teatro literal para acompañarnos. Qué bueno que te lograste conectar. Querido Norman, hay tanto. Danos tus reflexiones, tus opiniones para entrarle al tema.
Claro que sí, con mucho gusto. Dice, espero que se oiga bien. Yo estoy oyendo como que una repetición. Se corta. ¿Se escucha bien? Se corta mucho, mi querido Norman Pearl, pero si hablamos quedito y pausado como el presidente, a lo mejor por ahí nos funciona. Muy bien. Bueno, eso es muy lo que se No,